Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Daniel Ontivero y estoy a cargo del dictado de dos materias en el Instituto Superior del Profesorado de Salta y en el que corresponde a este grupo en particular es Historia Americana 1, que en principio podríamos pensar respecto al tema de cuál es el periodo que abarcaría, digamos, las temáticas que se van a tratar precisamente en este programa. Y uno puede decir, desde finales del siglo XV y principios del siglo XVI hasta lo que uno puede llamar la crisis del orden colonial en principio. Entonces sería siglo XVI, si se quiere, XVII y XVIII, concentrado particularmente en lo que es el área andina. Otros elementos que podemos traer a colación respecto al tema de la presentación de esta clase, en principio es que esta materia se dicta obviamente en segundo año, es de carácter anual e implica 4 horas de trabajo distribuido entre los días lunes y el día martes particularmente. Depende, ya cuando comiencen las clases de manera presencial, es decir, las clases teóricas van a ser los lunes o quizás los martes, o los prácticos los lunes o los martes, eso ya se verá de manera consensuada entre todos. Como ustedes pueden observar aquí, tenemos como una breve descripción o una fundamentación en todo caso. Leamos esta inicial que es esta, este párrafo inicial. Dice, las temáticas que se proponen en el programa permitirán entender los procesos históricos que se dieron en Hispanoamérica a partir de la conquista europea hasta la crisis del sistema u orden colonial. Esto, digamos, es fines del siglo XVIII y principio del siglo XIX, aunque ya tendré la oportunidad de decirlo personalmente, estoy muy en contra de las periodizaciones, perdón, en la medida en que no explican los procesos y en todo cambio lo que a nosotros los historiadores particularmente nos interesa, aquello referido a tratar de establecer los cambios y las continuidades. Por ejemplo, hay autores que observan que el siglo XVIII va desde 1750 hasta 1850, por ejemplo, ¿no? En principio, tratando de analizar puntos de coincidencia desde el punto de vista histórico que son interesantes. Bueno, este es un aspecto que más adelante vamos a ver. Siguiendo con lo que es el programa a modo de presentación, tenemos que inicialmente, por ejemplo, en los contenidos de la cátedra, aportará aquellos conceptos necesarios que permiten entender realidades históricas que se generaron en diversos contextos de dominación europea desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Entre paréntesis, lo que podríamos también indicar es que nos vamos a centrar particularmente en lo que es el área de los Andes meridionales. No, quizás hay algunos textos que nos permitan introducirnos en realidades como las que suceden en Nueva España, o también algunos textos referidos al Brasil colonial, por ejemplo. Otro punto es este de acá, que se permitirá una aproximación a las causas y consecuencias que produjeron las importantes transformaciones en las comunidades indígenas y su mecanismo de resistencia. Este es un punto interesante porque, a diferencia de lo que es la historiografía tradicional colonial, nosotros nos vamos a concentrar particularmente en la mirada o en la visión de los vencidos. Esto significa que lo que nos interesará particularmente a nosotros es cuáles son las diferentes estrategias, prácticas o modalidades, digamos, de inserción, adaptación, transculturación de las comunidades indígenas dentro de lo que es el sistema colonial particularmente. Entonces, la mirada de la cátedra va a ser una mirada étnica, digamos, si quiere. Y así después, cuando tengan ustedes este programa, que lo voy a colgar en Classroom para que ustedes lo tengan a disposición, también tenemos como objetivos, ¿no? Por ejemplo, uno es comprender desde la mirada histórica a los diferentes procesos socioculturales producidos en América hispana y lusitana, en especial énfasis a las áreas mesoamericana y andina,
entiéndase muy bien, esto se refiere particularmente a lo que es el Virreinato de Nueva España, eh, en donde actualmente podemos involucrar, por ejemplo, a México, y el área andina, Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, digamos, parte de Chile, parte de Argentina, etcétera. Nuestros contenidos previstos para este ciclo lectivo, en principio, se dividen como en unidades, ¿no? Entonces tenemos 5 unidades que son las que en principio pretendemos desarrollar. A saber, por ejemplo, como haciendo una breve revisión y tratando de cumplir toda esta expectativa de presentación en 15 minutos. Primero, unidad 1, la expansión europea y el temprano periodo formativo colonial, ese sería el título particularmente. Y después tenemos como subtemas, subtema 1, subtema 2 y subtema 3. El primero, la economía mundial y la expansión ibérica, conquista y reconquista española, ideología general y legitimación de la conquista hispana, construcción de la alteridad. Lo que ustedes están leyendo, particularmente para en lo que se refiere a la actividad 1, en lo que es la plataforma digital, entraría en lo que uno llama construcción de la alteridad, es el texto de Amodio, y se refiere particularmente a los usos y contenidos de las imágenes en este caso. Pero lo que interesa particularmente destacar es que el tema eh, mm, de la conquista castellana, digamos, debe ser entendida como una fase más del desarrollo del capitalismo emergente en aquel momento. De allí la necesidad de entender las características que son propias de lo que uno entiende como la economía mundo capitalista, que es un sistema social que surge a fines del siglo XV y principios del siglo XVI. Es una nueva forma en donde la cuestión económica se plantea bajo la lógica de lo que es la economía de mercado, digo, regido bajo la lógica de la oferta y la demanda, y que se va a distinguir notablemente de las relaciones económicas que se manifiestan en el feudalismo, a propósito que había entrado en crisis en el siglo XIV. Otro punto, la reconquista y reconquista española, un tema muy interesante, es aquel que se refiere al avance de los denominados pueblos cristianos sobre los musulmanes que habían ocupado particularmente el tema de eh, eh, la península ibérica en el siglo VIII particularmente, y esta idea de la reconquista es bien interesante porque trae a colación elementos que son muy importantes referidos a la mentalidad del conquistador. Recuérdese, en ese contexto, digamos, se quiere, hablamos de una España totalmente intolerante para el otro cultural diferente, entiéndase, en España los musulmanes o los moros, digamos, como ustedes quieran decir, y también los judíos. Los judíos han sido expulsados, digamos, de la península. Entonces, hablamos de una España intolerante, digamos, en ese contexto, y el tema de la reconquista vinculada particularmente con la idea de la Santa Cruzada, en este caso. Entonces, cuando uno estudia particularmente la conquista, digamos, de América, esta debe ser comprendida, digamos, si se quiere entonces, como una fase del desarrollo de una economía mundo capitalista, europea, digamos, en principio, y también debe ser entendida como, como parte de los procesos que en términos de mentalidades o que en términos de la religión o en términos de la política se vinieron dando en lo que es la península ibérica a partir de esto que uno llama la reconquista española. Entonces tenemos que el conquistador que es un intolerante, obviamente, racista, en principio, bueno, son aspectos que, bueno, luego vamos a ir profundizando. Exploraciones de conquista, el subtema 2, alianza, resistencia, estrategia y respuesta indígena frente al dominio colonial, la colonización portuguesa, también son otros aspectos. Por ejemplo, un detalle interesante, la conquista y colonización castellana, porque digo castellana porque es el reino de Castilla, quienes nos conquistan, digamos, particularmente, es totalmente diferente a la planteada en el caso de los portugueses, cuya política se centró particularmente en la instalación en la costa brasileña de factorías y no, como en el caso de los castellanos,
de ciudades hacia su interior con la conquista y colonización territorial, digamos, si se quiere. Un aspecto que también podemos agregar, el 1.3, que es el debate sobre la esclavitud indígena. Esto nos remonta a un famoso debate dado entre Ginés de Sepúlveda y el amigo Bartolomé de las Casas sobre el tema de si los indígenas tenían o no tenían alma. Si tenían alma, eran propensos obviamente a la evangelización o a la conversión, en este caso, y podrían ser considerados como súbditos de la corona, y si eran considerados eh, sin alma, en principio, podían ser sometidos a la esclavitud. Obviamente, un largo debate que se da en el plano de lo teológico, digamos, se quiere, en lo que es la ciudad de Burgos particularmente, pero que abre un interesante precedente respecto a cómo más adelante se va definiendo esta cuestión, digamos, a favor de considerar a los indígenas como vasallos de la corona. Bueno, esto en principio, antes de que se termine mi presentación, tenemos una unidad número 2, complejidad del contacto en los diversos escenarios americanos, aspectos militares, políticos, económicos, culturales. Un tema interesante es que la, la ventaja armamentística, primero las ventajas armamentísticas, el uso del caballo, modalidades distintas de la guerra, no son los únicos factores que han permitido, digamos, la derrota de estos grandes imperios, hablando de aztecas e incas, sino también acá vamos a hacer énfasis particularmente en la idea del colaboracionismo de los grupos étnicos disidentes a los imperios aztecas e incas, los que fueron, o lo que permitió, o el factor que permitió, digamos, la caída de estos imperios en manos de los conquistadores, digamos, de quiere. La evangelización temprana, se analiza particularmente el tema de las estrategias, en este caso, utilizadas por los franciscanos en Nueva España, y obviamente hay un factor que es la cuestión biológica, es en qué medida la caída o el derrumbe poblacional tiene mucho que ver con los efectos de virus o esta idea de epidemias, como la gripe, por ejemplo, que va generando un derrumbe o un desastre, digamos, en este caso, poblacional. Y bueno, después hay otros aspectos que vamos a tratar más adelante en la otra presentación, pero de esta manera quería, digamos, hacer como una breve presentación de la materia, a ver cómo queda. Decirles en principio que las actividades que están en plataforma, todas tienen un día y un horario para la presentación. Aquellos que no han presentado en tiempo y en forma obviamente no serán evaluados. En principio, hay actividades que son más largas, obviamente eso llevará una semana, digamos, de tiempo, y hay actividades más cortas, quizá la lectura de un texto de una página con una breve intervención. De todas maneras, son todas estrategias tendientes a que nos mantengamos en contacto dentro de este contexto de crisis, ¿no? Por el tema de la pandemia. Así que bueno, hagamos el esfuerzo. De todas maneras, que debo decirle o advertirle que la plataforma se va a mantener activa independientemente o no si se inician o no se inician las clases. En principio, así que en aula vamos a trabajar tanto con textos que se pueden leer, lo haremos grupal, individual, y también dejaremos actividades en la plataforma para que ustedes lo puedan desarrollar. Bueno, con esto la presentación inicial. Les deseo que tengan un buen día y bueno, nos estamos viendo en la próxima presentación, quizás ya explicando algún tema. Pegaré este video en la plataforma y también debo decirles, lo pondré también en lo que es WhatsApp. Muchas gracias